Bueno, en los planteos sobre la reforma de la Constitución remarcaste la importancia de los recursos naturales y la naturaleza, un poco ampliar este concepto. Sí, a ver, a mí me interesan muchos aspectos de una reforma constitucional. Me parecía que las exposiciones de Barcesada y Ferreira habían hecho un mapeo extraordinariamente preciso y que quizás faltaba un énfasis en un concepto que es el de la naturaleza pensada no solamente como aquello que nos ofrece su riqueza, sus dones, sino la necesidad de cuidarla, de no lastimarla, de pensarla en términos de la casa, del hábitat de los humanos, no solamente para las generaciones actuales, sino también para las venideras. Y creo que en una Constitución debiera haber también un artículo que explícitamente toque la cuestión ambiental, la piense sin prejuicios y por supuesto vinculando esto a lo que implica la vida social, económica, la generación de riquezas. Pero es muy bueno y es muy significativo que en un debate constitucional se pueda incorporar la cuestión de la tierra, la cuestión de los derechos de la tierra. Sería dar un paso más, porque no se trata solo de los derechos de los humanos, sino incluso, y si me apurás, incorporar en la Constitución los derechos de los animales, avanzar todavía mucho más. Pero esto con la idea de que se trata de ser capaces de estar a la altura del desafío de inventar cada vez la idea de una sociedad que sea mejor, que podamos aspirar, soñar a vivir en un mundo que sea más justo para el conjunto de las criaturas que vivimos en él. Entonces me parecía interesante colocar eso, de la misma manera que a mí me parece importante pensar una ley de tierras en términos de una distribución más equitativa, colocar fuertemente el concepto de igualdad dentro del espectro constitucional, defender también, quizás tendría que haber sido más enfático, lo que significan las libertades públicas, el fundamento de aquella vieja Constitución que si tiene algo de bueno y sostenible es que venía de una tradición en donde la libertad de prensa, de expresión eran parte insustituible de la construcción de un Estado de Derecho. Estamos en una época donde hay que juntar dos palabras que se separaron por los dramas de la historia. Por un lado la libertad y por otro lado la igualdad. Y si nuestra Constitución pudiese expresar eso y pudiese corresponderse con un movimiento real en la vida social, creo que estaríamos frente a un momento histórico muy interesante. También remarcaste de la Constitución del 49 la idea de la propiedad social, ¿no? Bueno, el artículo 38 rápidamente olvidado, ¿no? Aunque paradójicamente la Constitución de la Libertadora tiene rasgos interesantes, ¿no? Porque por esas cosas tuvieron que incorporar algunas reivindicaciones y derechos que hacen que el 14 bis sea un artículo absolutamente reivindicable de esa Constitución. Pero pensar la propiedad bajo la forma de lo social nos permite imaginar de otra manera la construcción de una vida en común. De la misma manera que el artículo 40 de aquella Constitución protegía la totalidad de los recursos naturales como un bien y un patrimonio inalienable del conjunto del pueblo argentino y bajo la jurisdicción del Estado Nacional. En eso hacía referencia a que no sean leyes tan abstractas, sino que bajen a cuestiones más puntuales de la vida, ¿no? Esa ley, los derechos de los trabajadores, la ancianidad. Por supuesto, ¿no? Porque una ley, si no cristaliza, si no se vuelve práctica de la vida real, es una ley. Siempre es necesaria una ley. No tener ley, no tener Estado de Derecho, los argentinos supimos lo que eso significaba: terrorismo, horror, un Estado homicida. El Estado de Derecho es una ganancia inmensa. A la democracia hay que constituirla como una invención cotidiana para que no se convierta en un pellejo vacío. Y creo que un debate público que atraviese el país, que sincere lo que significa pensar una Constitución nueva, es una manera también de enriquecer la vida democrática. Por último, ¿qué te parece esta discusión que hay sobre si se puede llegar a un sistema parlamentario, si tendría que decir presidencial? La verdad que no tengo posición tomada. A veces me inclino y los argumentos del parlamentarismo me seducen, otras veces pienso en las estructuras de nuestros países, las estructuras de liderazgo. Por ejemplo, un sistema parlamentario hubiera sido el final del gobierno en el 2009. En fin, la verdad que yo quisiera pensarlo más, me hubiera gustado, los argumentos de Ferreira fueron muy interesantes y obviamente Zaffaroni también tiene una batería de argumentos. Me parece valiosa la discusión misma respecto a esa posibilidad, ¿no?